Lunes 13 de febrero, día soleado y Día Mundial de la Radio. Y es por ello que lo vamos a celebrar de una forma muy, pero que muy especial desde el Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, puesto que el inventor de la radio, Julio Cervera, nació en Segorbe y forma parte del Museo de Personajes Ilustres. Raúl Puchol, ¿qué tal? Muy buenos días. Iba a relinchar, pero si queréis lo hago, ¿eh? Venga. Porque claro, estás ahí, Santines, estás ahí. Estoy aquí y además ¿Sí? Tenemos un caballo detrás nuestro en el museo, el Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. Julio Cervera era de aquí, de Segorbe. Vamos a conocer su historia en el transcurso de este programa, que va a durar hasta las 2 de la tarde, y en el que, fijaros que la ONU, desde el año 2012, considera el Día Mundial de la Radio este 13 de febrero. Es la 12ª vez que se celebra, por tanto, el Día Mundial de la Radio. Y este año el lema es Radio y Paz. Y bueno, ya que es Radio y Paz, que Julio Cervera era militar, nos acompaña el subdelegado de Defensa, Coronel Monzó. Muy buenos días. Muy buenos días, Raúl. Buenos días a todos los oyentes. Y gracias por subirse a Segorbe, porque aquí se sube, ¿no?, para venir a Segorbe. Sí, encantadísimo. Porque tiene muchas noticias que contar, no solo por la paz, porque él ha estado en misiones humanitarias en muchos lugares, sino también porque Segorbe va a ser noticia dentro de un mes aproximadamente con el Ejército Español. Y si le parece, luego lo contamos. Ah, perfecto, sí. Empezamos por ello. Nosotros vamos a celebrar aquí una jura de bandera de personal civil el sábado 25 de marzo a las 11 en el Botánico Pau. Pero no nos lo cuente ahora. No, Espere. Luego lo contamos. Luego lo contamos, ¿ves? Esto es la inmediatez de la radio, que lo tiene el coronel, lo tiene. Sí. Bueno, pues fíjate que aquí en Segorbe es un caso curioso también de nuestros premios. Tenemos el premio Turiscope Castellón, tenemos el premio Gastrocope Castellón. Bueno, el premio Gastrocope Castellón lo tiene Javier Simón del restaurante María de Luna, que está dentro del Hotel Martín el Humano, que tiene el premio Turiscope Castellón. Y claro, también hemos invitado a Javier Simón. Muy buenos días. Muy buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en este Día de la Radio con el lema Radio y Paz, en el que vosotros también sois noticia por el tema de la paz. Somos noticia. ¿Nos avanzas algo antes de contarlo? Bueno, poco a poco. La paz y la concordia tiene que ver con Martín el Humano, que es nuestro patrón, digamos, y fue un integrador del Reino de Aragón en el siglo XIV. Aparte de que habéis acogido refugiados ucranianos. Así es, también es. Bueno, pues fíjate qué de cosas tenemos que contar y compartir desde aquí, desde Segorbe, en este Día Mundial de la Radio, y lo vamos a hacer en un instante, Antín. Estar informado. Estar informado y con buen ritmito. Raúl, no sé si oyendo esto los toros y los caballos están moviéndose, supongo que no. De momento no se mueve ni un toro ni un caballo aquí dentro del Centro de Interpretación, pero es magnífico todo lo que Segorbe muestra al mundo, y además la radio, que es tan importante en este Día Mundial, con la figura de Julio Cervera, del que en un instante hablaremos con el coronel Monzó, el subdelegado de Defensa, y también con Rafael Martín, que es el cronista oficial. Por cierto, antes que nada, quiero un recuerdo muy especial, tanto para Paco Aguilar como para Julio Brugué como para Rafa Martín, porque han sido las voces históricas que desde Segorbe han informado a través de los micrófonos de la COPE, bien con información general como con información deportiva, cuando antes se conectaba con el Sisterre de Segorbe en el Gran Deportivo con Julio Insa. Estoy hablando de hace unos 40 años aproximadamente. Fíjense, si hace tiempo que no había nacido ni Ángeles Gómez, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe. Muy buenos días. Buenos días. Gracias por abrirnos las puertas de la ciudad, de este centro de interpretación, y poder contar a todo el mundo que Segorbe es muy importante también en la invención de la radio. Gracias a vosotros por querer venir aquí a celebrar el Día Mundial de la Radio, por querer retransmitir en directo para Castellón y la Comunidad Valenciana esta edición del programa. Y bueno, pues claro, el almirante Julio Cervera Baviera fue un militar segorbino, y en honor a él también, bueno, pues tenemos en el Centro de Interpretación de Personajes Ilustres, tenemos a Julio Cervera en holograma, evidentemente, y nos cuenta su historia. Y bueno, los segorbinos estamos muy orgullosos de que Julio, el inventor de la radio, sea segorbino, o por lo menos descendiente de Segorbe, y que nos sitúe en el mapa a una persona más pues emblemática como es él. Lo ha dicho, el Museo de Personajes Ilustres de Segorbe es una de las muchas cosas que se pueden visitar en Segorbe. Luego nos va a hacer un repaso a todo, ¿no?, para que no perdamos detalle. Por supuesto. Como detalle no perdemos de que era un militar. Un militar. Otra vez está ahí el ejército inventando cosas. Los drones que ahora vemos tanto son cosa de los militares. Esto del 4G y 5G me parece que ustedes ya, coronel Monzó, lo vienen usando desde hace mucho tiempo.
Sí, ¿qué tal? Buenos días de nuevo y de nuevo gracias por contar con nosotros, con la Subdelegación de Defensa aquí en Castellón. Efectivamente, siempre la industria y la innovación tecnológica ha ido de la mano de defensa o del ejército, particularmente años antes. Y cuando hablamos del 5G, 4G, podemos hablar incluso de Internet, que es una herramienta usada por todos nosotros, que también es una invención militar y que tuvo su origen para evitar destruir los centros de mando y control que estaban en principio centralizados y con el Internet estaban distribuidos, con lo cual la acción sobre estos centros de mando era mucho menor. Y por no hablar también de la telefonía vía satélite, que esa, por lo menos en las películas, ya pone que los militares la usaban antes de que todos pudiéramos tener alcance a ella. Sí, ciertamente. En telefonía y en telecomunicaciones siempre hemos sido pioneros. De hecho, puedo decir que el Regimiento de Transmisiones 21, que está en Marines, Valencia, es el mejor regimiento de transmisiones que tiene la OTAN. Así, en todas las certificaciones que ha realizado la OTAN a todos los países miembros, ha sido el que mejor ha obtenido resultados. Sí que es verdad que no con las capacidades de Estados Unidos o otros países más poderosos que nosotros, pero nosotros siempre estamos innovando. Y, de hecho, este año se cumplía el 150 aniversario de ese regimiento. Coronel Monzó, subdelegado de Defensa, ¿qué es para el Ejército español tener una figura como la de Julio Cervera? Desde luego es un orgullo, por supuesto que sí. Ciertamente es algo que nos da un poco de tristeza a todos los españoles, porque otros países son capaces de vender mejor el producto, y aquí lo digo por Italia, ¿no? En este caso, ¿no? Ciertamente la radio fue inventada por un segorbino. La radio, como nosotros la entendemos, como la transmisión de la voz humana. Sí es cierto que la telefonía sin hilos y el Morse llevaban otro camino, pero cuando entendemos de la radio no estamos pensando en el Morse, sino en lo que estamos haciendo en estos momentos, hablar. Morse era un apellido, Tesla es otro apellido, Marconi es otro apellido mundialmente conocido, y lo que hay que hacer es poner en valor también Cervera y Segorbe. Efectivamente, sí. Bueno, teniente coronel, porque pasó a la reserva como comandante, después ascendió a teniente coronel, Julio Cervera, pertenecía al Ejército de Tierra. La verdad que, como todos los oficiales, como hoy en día, inquieto. O sea, empezó su vida militar como oficial de caballería, posteriormente decidió formar parte del cuerpo de ingenieros y estuvo en sus primeros momentos pues estudiando un poco África y el Sáhara Occidental. Posteriormente ya tuvo más inquietud por lo que era la telefonía, particularmente cuando estuvo en Puerto Rico, que utilizaba unos sistemas de transmisión a base de la luz, el heliómetro, y finalmente pues fue el inventor, ¿no?, como estamos diciendo, de la radio para la transmisión de la voz humana. Uh-huh. Bueno, de todo ello nos va a hablar Rafael Martín, el cronista oficial de la ciudad de Segorbe, pero ese detalle, vaya preparándolo ya, Rafael, porque luego le voy a preguntar, porque si resulta que era de caballería, dicho, ¿no?, que era de caballería. Aquí tenemos la entrada de toros y caballos de Segorbe. ¿Es que se inspiró él de joven viendo cómo entraban los caballos y los toros al centro de la plaza, que ya se harían seguro aquí en Segorbe, o no? Oh, fíjate, vamos a ver ese interrogante, luego se la plantearemos al cronista oficial de Segorbe. Coronel, radio y paz es el lema de la ONU en este Día Mundial de la Radio que estamos conmemorando desde Segorbe. Usted ha estado en muchas misiones de paz. Sí, verdaderamente las Fuerzas Armadas desde primeros de los 90 volcaron su esfuerzo en participar en organizaciones multinacionales, particularmente la OTAN, la Unión Europea y la ONU, en misiones de paz, y es lo que hacemos actualmente. De hecho, ahora mismo estamos en 21 operaciones en el exterior, y quiero comentar que la Armada, precisamente ahora que estaba en un ejercicio cerca de Turquía, ha ido con todos sus medios, con 500 infantes de marina y con el portaaeronaves Juan Carlos I, a Turquía a participar precisamente en ayuda humanitaria por este terrible terremoto que lo estamos viviendo todos en primera persona. En mi caso, sí, ciertamente, he tenido experiencia multinacional. Desde primeros del 2000 tuve oportunidad de participar en varias misiones en Kosovo, en Bosnia y Herzegovina y en Macedonia, en los Balcanes, que voy a hacer un apunte. Los Balcanes tienen una dimensión aproximada como España, ¿no? Un poco más de 500.000 kilómetros cuadrados, pero tiene nada menos que 12 países. Luego, aquello sí, es un berenjenal tremendo, que desgraciadamente ahora está mucho mejor, pero no lo estuvo en su momento, en el momento que tuve la oportunidad de estar allí. También tuve ocasión de estar en Kabul, en Afganistán. Participé allí
durante unos 6 meses en el cuartel general multinacional de ISAF. También una misión muy interesante, otro tipo de misión, no precisamente humanitaria. Ahí, desgraciadamente, había que hacer algún otro tipo de operaciones. Y mi anterior destino, concretamente, fue en Colombia, que estuve algo más de un año trabajando para Naciones Unidas en la misión de verificación del acuerdo de paz de las FARC con el Gobierno de Colombia. Justo hace 2 años, previo a llegar aquí como subdelegado de Defensa en Castellón. Por eso, en este lema Radio y Paz, queríamos contar también con la presencia del coronel Monzó. Radio y Paz, decíamos antes a Javier Simón del Hotel Martín el Humano que la paz ha estado muy presente, no sé si todavía está presente, acogiendo aquí en Segorbe, en vuestro establecimiento, a refugiados ucranianos, personas que por la guerra, la invasión de Rusia, han tenido que abandonar su país y han llegado aquí a España, a Segorbe. Así es. En marzo del año pasado empieza la terrible guerra de la invasión de Rusia a Ucrania y empieza, como decía el coronel, un desplazamiento de la población en la cual se quedan sin recursos, sobre todo mujeres y niños. Nosotros no nos podemos quedar de brazos cruzados por nuestra manera de entender la filosofía de dar servicio y nos ponemos en colaboración con las ONGs, mandamos un transporte para allí y una vez aquí se articula junto con las ONGs el alojamiento y la estancia de fueron 14 familias, 39 personas durante 6 meses, estuvieron hasta septiembre, la última semana de agosto. Y una experiencia especial de poder trabajar con la gente en primera persona y te replanteas mucho cuál es la filosofía de vida y por qué trabajamos y para qué trabajamos. Pues también es otro ejemplo de lo que significa este día, ¿no? Radio y Paz, con esa acogida que realizaron a las familias que llegaban desde Ucrania, que ahí había de todo, ¿no? De izquierda, de derechas, médicos, abogados. Eran familias que su casa no estaba, había desaparecido, una bomba había destrozado su modo de vida y su manera de entender, desde empresarios sin empresa porque había vuelo por los aires, familias de que el patriarca de la familia estaba en el país defendiendo su territorio, la madre y los niños estaban aquí sin saber nada, no tener comunicación, es una situación dramática y entonces te haces un poco parte, sin entender el idioma, de lo que es una realidad global. Y entonces es muy importante. Pues por eso también queríamos conocer ese ejemplo, ¿no?, que ha significado Segorbe y el Hotel Martín el Humano con la familia Simón al frente en este lema Radio y Paz de este Día Mundial de la Radio. Y ahora sí, Antín. Ahora sí, dime. Antes de que vayamos con el medio ambiente, que es lunes, coronel Monzó, Segorbe va a ser muy importante para la subdelegación de defensa en los próximos meses. No uno, Antín, no 2, ¿no? 3 eventos. Dios Madre mío. mía, qué barbaridad, no para. Sí, efectivamente, así es. Como he comentado muchas veces en la radio y todas las veces que tengo oportunidad, la Subdelegación de Defensa intentamos estar en todas las comarcas de la provincia de Castellón. Hacía demasiado tiempo que no veníamos al Alto Palancia, de manera que vamos a celebrar una jura de bandera para personal civil el sábado 25 de marzo a las 11 en el Botánico Pau. Pero previamente a ello queremos... la música también nos une y estamos en un territorio, en la Comunidad Valenciana, que es un territorio de músicos, de manera que haremos un concierto conjunto con la Sociedad Musical de Segorbe y la Unidad de Música Militar de Valencia, del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, el sábado 4 de marzo a las 6 de la tarde. Y además traeremos aquí una exposición que ha tenido mucho éxito, que lo hemos llevado a otras localidades de la provincia de Castellón, sobre la mili, ya que se cumple el 20 aniversario de la suspensión del servicio militar obligatorio y casualmente el 250 años de su creación. Javier Simón no hizo la mili, puedes jurar bandera si quieres, es voluntario eso, No. Mi generación, los nacidos en el 78, los que estábamos en edad universitaria, fuimos los primeros en ser exentos de la mili y profesionalizarse. El señor Aznar nos la quitó. Se perdió un gran cocinero en el ejército. Efectivamente, qué pena. Pero fíjate que luego le he dado de comer a la UME, a comandantes, a coroneles, a todo el mundo que ha pasado por allí. Han pasado muchos mandos, ¿no? Por el han pasado y pasan porque somos un... Estabas predestinado. Por culpa de Aznar, fíjate tú. Bueno, sí, lo decidió un... Coronel, para inscribirse en la jura de bandera ya se ha abierto la
Sí, ya se ha abierto. En internet solamente hay que poner Jura de Bandera Segorbe y hay que cursar una instancia, a la ministra junto con el DNI para apuntarse. Las condiciones son bien sencillas. Es tener más de 18 años y tener nacionalidad española. Ya está. Esto es lo que nos hace falta. Y yo creo que esta es una oportunidad. Tenemos la suerte en el Ministerio de Defensa de ser los responsables de custodiar entre algunos de los símbolos del Estado, y en este caso la bandera, y podemos traer aquí la Jura Bandera de Personal Civil. E invito a todos los que estén interesados a aprovechar esta oportunidad. Sábado 25 de marzo, 11 de la mañana. Y luego lo siguiente lo tenemos, un concierto previamente, el 4 de marzo, el sábado también, a las 6 de la tarde, sí, en el Auditorio Salvador Seguí, aquí en Segorbe, y una exposición sobre la mili que también inauguraremos sobre esas fechas. Les advierto ya, vayan aprendiendo la canción, porque una de las canciones que se toca, no sé si aquí va a haber karaoke con la letra, es la de Banderita, tú eres mía, que no se llama así, se llama, no sé cómo se llama la canción en este momento, pero he asistido a varios conciertos militares y bueno, esa es, junto con el himno nacional, es el momento cumbre. No voy a decir más secretos del concierto porque tiene que ser una sorpresa para los asistentes, pero sí es cierto que esta que me dice Banderita, las Corsarias. Las Corsarias. Es así, sí, la tocaremos y les gustará y se divertirán. Y la gente lo canta. Y como si fuera la marcha Radetzky Estantin de principio de año, pero en los conciertos militares, como va a ser el caso del día 4 de marzo aquí en Segorbe. Coronel Monzó, muchas gracias por acompañarnos en este Día Mundial de la Radio con el lema Radio y Paz, y desde la ciudad que vio nacer al militar Julio Cervera, inventor de la radio. Muchísimas gracias. Ya tengo aquí a Alberto, tengo a Alberto Marco, Alberto, que medio ambiente. Te advierto ya que Javier Simón dice que él le ha venido a hablar de gastronomía. Que vamos primero con Alberto Marco, que es lunes, y luego hablamos de gastronomía segorbina, que no es lo mismo que de otro lugar. Herrera en COPE. Más Castellón. Estar informado. Pues ahora mismo que vamos a hablar de gastronomía, Raúl. Son buenas horas. Aprovechando que está aquí Javier Simón con nosotros desde el Hotel Martín el Humano, desde el restaurante María de Luna, hablando de también esa misión de paz, ¿no?, que fue la acogida a los ucranianos. Yo me hago un lío, ya no sé si es época, tú lo tienes claro, ahora es época de trufa o la trufa todavía no ha salido, porque aquí las setas, ya no sé si se adelantaron, si llegaron, cuántas, la olla segorbina es mejor que la olla de Navajas, hay pique aquí también de municipios. Javier, cuéntanos un poquito. A ver, por partes, divide y vencerás. El cambio climático nos está afectando a todos los productos agroalimentarios de una manera exponencial. Es decir, la campaña de setas muy famosa, las jornadas gastronómicas que realizamos normalmente en noviembre, depende de la climatología del otoño, puede que se adelanten a octubre, o puede que en noviembre sea un mes fantástico, o puede ser sequía que no haya. Pero eso dependemos del clima, algo que no podemos controlar. La temporada de trufa normalmente empieza en el Puente de la Purísima y llega hasta San José aproximadamente. Ahora, digamos, estaríamos en plena temporada de trufa. Pero con la sequía del año 22, la campaña está siendo más bien pobre, escasa y sobre todo cara. Entonces, pues es con la partida que este año nos ha tocado jugar. Y en cuanto a los platos típicos de la comarca, siendo esta una comarca gastronómicamente humilde en el que la gente utilizaba los productos que le daba la tierra cuando se los daba, el plato emblema de casi todos los pueblos es la olla en sus diferentes versiones, Jérica, Segorbe, Altura, Navajas. Cada una tiene su detalle, pero todas tienen la misma esencia, es decir, carnes poco nobles, al embutido, careta, tocino, tal, y acompañado de las verduras normalmente de invierno. Cardo, alubias, patatas, esto hacen unos platos contundentes con un alto aporte calórico que son ideales para esta época del año. O sea que teníamos 6 grados ahí fuera hace un ratito, hoy es día de olla segorbina. Un platico de olla hoy nunca puede ir mal. Madre mía. ¿Jornadas gastronómicas a lo largo del año cuántas se organizan aquí por parte del Ayuntamiento en el que colaboráis todos los hosteleros? Correcto. Normalmente se organizan 2 principales, que son la de las setas, la muestra gastronómica de las setas en noviembre y las jornadas de la olla segorbina, que son en enero, que acabamos de terminar hace 10 días.
Esos son los organizadores. Y luego cada restaurante quiere poner en valor alguna cosa. Nosotros solemos hacer algo en Cuaresma con unas jornaditas de bacalao que siempre tienen muy buena aceptación por el público. Hay algún compañero que hace algo del arroz en verano. Los bares hacen alguna muestra de tapas. O sea que el pueblo tiene vida gastronómica a lo largo de todo el año. Bueno, pues Javier Simón, gracias por acompañarnos también en este Día Mundial de la Radio. Consume radio, fíjate, Antín. Atención, dime. Atención a Javier Simón. Él es de los, porque aquí nos han traído como decoración Ángeles Gómez y el área de turismo, una radio antigua. Nuestro compañero Juan Antonio Jiménez está escuchándonos a través de la emisión online de COPE más Castellón. Pero Javier Simón, que está en las cocinas, es de los pioneros en escuchar la radio musical online. Sí, cierto. Una cocina es un centro de trabajo. La radio no puede ser demasiado estridente porque si no ni nos escuchamos los compañeros ni escuchamos lo que nos está diciendo cada una de las elaboraciones que tenemos entre manos, pero siempre tenemos normalmente una radio del grupo COPE puesta en la cocina. Ahí estamos. Pero puedes decirla. Sí, vale, escuchamos Rock FM en la cocina. Fíjate, o sea, él aquí con la olla segorbina, kilómetro cero, la trufa, las setas, pero escucha Rock FM de Ábside Media. Pues online. Online. Fíjate, todos los en la días, cocina. En la cocina. El Hotel Martín el Humano, que aquello entras allí, que si era la puerta del castillo de Segorbe, tal, y boom, y la fuente que hay, que era de la Cartuja Valdecrist. De la Cartuja de Valdecrist, y en la cocina Javier tiene Rock FM. Van Halen puesto en la cocina. Fíjate tú, cómo no van a salir bien esos platos. Javier Simón, mejor cocinero del año en su día de los premios Gastrocope Castellón, y el Hotel Martín el Humano en su día también premio Turiscope Castellón. Gracias por compartir lo que es este Día Mundial de la Radio con ese lema, Radio y Paz, con la paz que también dieron acogiendo en el Hotel Martín el Humano a refugiados de Ucrania. Gracias por compartirlo desde este centro de interpretación de la entrada de toros y caballos de Segorbe. Gracias a todos y buenos días. Una de las dos fiestas internacionales turísticas que tenemos junto a las fiestas de la Magdalena, pero como siempre dice Mari Carmen Climent, la alcaldesa de Segorbe, las de Segorbe fueron antes que las de Castellón. Dicho queda también, ¿eh? Vamos a una pausita y regresamos a Segorbe. Venga. Herrera en COPE. Más Castellón. Estar informado. Herrera en COPE. Más Castellón. Estar informado. Día Internacional, Día Mundial de la Radio, y lo estamos celebrando pues por todo lo alto, ¿eh, Raúl? Y tanto, en Segorbe, la ciudad que vio nacer a Julio Cervera, del que hablaremos a partir de la 1 con el cronista oficial, con Rafael Martínez. En un instante, hoy vamos a avanzar todo un poquito, vamos a tener la sección de tendencias con Lexus y con Begoña Campos, pero el lema de este año de la ONU con el Día Mundial de la Radio que estamos viviendo desde Segorbe es Radio y Paz, y casi hemos tenido que mandar un comando para sacar de su despacho a la alcaldesa. Mari Carmen Climent, buenos días. Buenos días, Raúl. En el Día de la Radio para estar bien informado. Por supuesto, y encantada de que estés en Segorbe con nosotros. Que como tú acabas de decir, Julio Cervera, un personaje importantísimo en Segorbe y, por supuesto, nosotros orgullosos de él y de que por otro estés aquí, por supuesto. Pues fíjese lo que es Julio Cervera, que está a la misma altura que Marconi, que Tesla, que, en fin, nombres muy internacionales. Y aquí se pone en valor con ese centro de interpretación, museo de los personajes ilustres, que muy pronto va a volver a abrir las puertas. Exactamente. En breve, pues, tendremos ya todos los museos de Segorbe abiertos y podemos demostrar y podrá todo el mundo ver los personajes tan importantes que tenemos en esta ciudad, ¿no? Y como tú bien estabas comentando, dentro de un momento, pues tendrás al cronista oficial de Segorbe que te dará pelos y detalles, todo sobre la vida de Julio Cervera, que fue, la verdad, una gran persona, un gran militar, también un gran político y, por supuesto, un gran segorbino que llevó pues el nombre nuestro por todo el mundo. Lástima que no le puedo entregar a nadie el garrote y el pañuelo, ¿no? Pues una pena, porque a día de hoy él se sentiría súper orgulloso de lo que es Segorbe. Entonces, es una pena que no pueda estar aquí con nosotros en nuestra Semana Taurina. Que es el gran símbolo de esas fiestas de interés turístico internacional como es la entrada de toros y caballos de Segorbe, y estamos en este centro de interpretación. Mari Carmen, no la molestamos más, muchas gracias por venir y acompañarnos unos minutos. Raúl, se te ha olvidado una cosita. Dígame. Fiesta de interés turístico internacional y BIC inmaterial. ¡Hala! Eso hay que dejarlo recalcado para que no se olvide nadie. Muchísimas gracias a vosotros por estar en Segorbe y darnos toda la publicidad que estáis haciendo. Muchísimas gracias. Mediodía. COPE más Comunidad Valenciana. Estar informado.
13 de febrero, Día Mundial de la Radio. Hoy es la 12ª vez que se celebra el Día Mundial de la Radio que promueve ni más ni menos la ONU. Este año con el lema Radio y Paz. Y por eso os saludamos Marce Valera y Raúl Puchol desde Segorbe, la capital de la comarca castellonense del Palancia y también la capital mundial de la radio, porque aquí nació un militar, Julio Cervera Baviera, al que le tenemos que atribuir la invención de la radio. Y de eso os vamos a hablar tanto hoy como mañana, porque mañana con Carles Villeta estaremos en directo también a estas horas y hasta las 2 en punto de la tarde desde el mismísimo Palau de la Generalitat, conmemorando esta semana especial, la semana del Día de la Radio en COPE Comunidad Valenciana. Pero hoy estamos en el centro de interpretación de la entrada de toros y caballos de Segorbe, porque Segorbe tiene muchos museos y mucho que mostrar, y tiene el orgullo de ser de Segorbe Julio Cervera Baviera. Pero realmente no fue Marconi, no fue Tesla, no fue Morse. ¿Qué pasó aquí? ¿Por qué es un español, un valenciano, un segorbino, un castellonense, Julio Cervera Baviera? Rafael Martínez, el cronista oficial de Segorbe. Muy buenos días y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muy buenos días y enhorabuena, felicidades, porque es un día, es vuestro día y de alguna forma también es nuestro día. Y fíjese que hemos venido, COPE Comunidad Valenciana, a conmemorarlo aquí a Segorbe. ¿Les gusta a los segorbinos que se reconozca a Julio Cervera Baviera? Pues por supuesto que sí, es que además ha estado olvidado, por decirlo de alguna forma, durante muchos años, ¿no? Y entonces el recuperarlo en base a una serie de estudios que han salido últimamente, pues no cabe duda que es un motivo de satisfacción, es importante. O sea, era el gran olvidado y los documentos demuestran que sí. Así es. Bueno, él, la verdad es que de Julio Cervera y Baviera es un hombre extraordinario y sorprendente. O sea, hay 3 aspectos que de él se pueden destacar, aunque son muchísimas las facetas en las que brilló, pero 3 aspectos en concreto, que es primero, en España es el introductor de la enseñanza por correspondencia y para carreras superiores de ingeniería y arquitectura. Segundo, el tema del Sáhara Occidental, en una campaña que se hizo, sufragada por el gobierno, pone a disposición del gobierno no solamente lo que conocemos como Sáhara Occidental, sino todo el Sáhara, incluyendo una parte muy importante de Mauritania, el equivalente al doble de la superficie que en estos momentos tiene la península ibérica. O sea, es algo alucinante. Lo que pasa es que por motivos políticos, en el tema de Sagasta no quiso rubricar los acuerdos que Julio Cervera había conseguido con las tribus dominantes del territorio, y el tema se fue a pique. Y luego, por último, el tema de la radio, que es posiblemente lo más importante, por lo menos hoy, ¿no? Y tanto, o curioso también, y esas reivindicaciones que se hace desde España y desde Segorbe en concreto, para que se reconozca mundialmente la figura de Julio Cervera Baviera. Claro, es que no es lo mismo las primeras comunicaciones por cable, que ahí el señor Marconi algo tendría que decir, a la primera transmisión con voz, que tuvo que ver también, atención, con la Comunidad Valenciana, porque se dice que todo se originó a través de Julio Cervera desde Xàbia. Bueno, luego también intentaremos indagar al respecto. Segorbe es protagonista en este tiempo de radio de COPE Comunidad Valenciana. Os iremos desgranando las muchas cosas que se pueden ver, aparte de hablar de la figura de Julio Cervera Baviera y del Día Mundial de la Radio, porque no es que tiene uno, son 6, 7 los museos que tiene Segorbe. Uno, el catedralicio, que estamos en un año jubilar diocesano muy importante de la diócesis de Segorbe-Castellón. Recientemente se ha presentado la nueva forma, con la tecnología punta, dicen y cuentan que es la primera catedral digitalizada de la Comunidad Valenciana. Siempre polémica, siempre los segorbinos tienen que estar un paso por delante del resto, hasta en este detalle. Y uno que puede parecer curioso, Marisa López, concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe. Muy buenos días y gracias por acompañarnos. Buenos días, gracias a ti, Raúl, por invitarme a tu programa, por darme la oportunidad de dirigirme a vuestros oyentes. Y bueno, quiero felicitaros a los profesionales de la radio, de este medio de información, por la efeméride que hoy celebráis, porque a través de la radio nos transmitís, pues bueno, una información veraz, se entretiene, se acompaña y todo
solo con la palabra, con el diálogo, que es tan importante para alcanzar la paz, como es el lema que tenéis este año. Así que felicidades a la COPE por vuestra labor responsable, comprometida y por vuestra gran profesionalidad. Pues no me levanto a darle un beso o dos besos, porque evidentemente estamos aquí sentados con una decoración estupenda que nos ha preparado el área de turismo del Ayuntamiento de Segorbe. Como es una radio, no sé si era de la época del señor Marconi, del señor Tesla, del señor Cervera, pero son de esas radios antiguas, ¿no?, que tanta ilusión nos hace por lo menos verlas a los que nos dedicamos a esto. Un museo de arqueología y etnología tiene también Segorbe, con un edificio, digamos, singular. Todos son singulares, por cierto, ya les avanzo los museos que podemos encontrar en Segorbe, pero este en concreto. Bueno, me consta que hoy vais a dedicar un tiempo para dar a conocer los numerosos atractivos turísticos de Segorbe, y yo, como concejala de Cultura, pues quiero invitar a vuestros oyentes a visitar un espacio que es emblemático para nuestra ciudad, que es el Museo de Arqueología y Etnología de Segorbe, el MAES. Como tú dices, es un edificio ya singular, se encuentra además rodeado de varios elementos de los más destacados del patrimonio segorbino, como es el acueducto medieval, la torre del Bochí, de la cárcel, el portal de Teruel y las murallas medievales. Pero el edificio en sí ya es un elemento destacado. Es un edificio de estilo neoclásico que fue proyectado en 1792 por Vicente Gascó, prestigioso arquitecto que fue director de la Real Academia de San Carlos de Valencia, y bueno, se diseñó en un principio para albergar las tropas que estaban establecidas en nuestra ciudad, pero a lo largo de la historia ha tenido diferentes usos, como el de cárcel, el de retén de la policía y juzgados de primera instancia. Y bueno, poco a poco pues fue instalándose en 1979 una exposición que recogía un repertorio de objetos en los que se incluían pinturas contemporáneas, documentos históricos procedentes del archivo municipal y una pequeña muestra de arqueología comarcal, que fue la que cogió importancia, y esa primera exposición pues fue evolucionando y priorizando la importancia de la parte arqueológica frente a los otros contenidos que he comentado. Y más adelante se monta se realiza un nuevo montaje con materiales arqueológicos que proceden de Segorbe y de otros yacimientos de la comarca, y en él se hace ya un recorrido por diferentes etapas de la historia de la comarca del Alto Palancia, desde la prehistoria hasta la Edad Media. Fíjate todo lo que alberga este edificio de 1792. No estaba todavía inventada la radio, ¿no, Rafa, en 1792? Igual sí, ¿eh? Igual sí, bueno, ya no lo podemos a discutir, pero ya no solo es el edificio, es todo lo que alberga, porque hay exposiciones permanentes todas. Mira, en 1997 es cuando se concede ya el reconocimiento de la primera colección museográfica permanente. Y 2 años después, en el 99, tras una remodelación tanto de la sala de arqueología como de la inauguración en la segunda planta del edificio de la sala de etnología, se obtiene el reconocimiento como oficial, como museo. Y ya se consolida nuestra institución como centro de investigación y difusión de bienes arqueológicos y etnográficos de la ciudad y también de la comarca. Y en la actualidad, como tú decías antes, el Museo Municipal de Arqueología y Etnología es el único museo de la comarca reconocido por la Generalitat Valenciana, junto al que tú nombrabas, al de la Catedral, un museo privado y dedicado al arte sacro. Y bueno, entre las funciones que tiene el museo es la de recibir, custodiar y almacenar los materiales arqueológicos recuperados en las intervenciones arqueológicas que se realizan en el Alto Palancia, y también facilitar pues a todos los investigadores que precisen conocer lo que recoge el museo, pues para el desarrollo de sus trabajos. Qué curioso y qué grande es todo lo que albergan, no solo de Segorbe, sino también de el resto de la comarca del Alto Palancia, que por eso es su capital. Estamos en Segorbe, el municipio, la ciudad que vio nacer al militar Julio Cervera Baviera en este Día Mundial de la Radio, que tiene el lema de Radio y Paz en esta 12ª vez que se celebra esta propuesta de la Organización Nacional de Naciones, como es la ONU. Con Marisa López, la concejala
concejala de Cultura, hablando de este Museo de Arqueología y Enología, que está junto al acueducto. Segorbe tiene acueducto y se puede uno hacer un selfie allí, no hace falta tener ningún decorado. Lo tienen allí. Y también la Torre del Bochí, que sería la Torre del Verdugo, ¿no? Porque estaba amurallado antes Segorbe, y también se puede visitar junto a este edificio, que lo han reformado, porque desde 1792 alguna que otra gotera habrá tenido. Pues sobre todo en este momento estamos dedicando muchísimo esfuerzo y un presupuesto importante pues para reformarlo y para adaptarlo a la nueva tendencia museográfica, con la renovación de los espacios expositivos, incorporación de medios audiovisuales e interactivos, y con la introducción de nuevos materiales en sus vitrinas, y también pues intentando hacer que todas las salas sean accesibles para que pues cualquier persona, independientemente de pues la movilidad que pueda tener, nos pueda visitar. De este modo pretendemos que el MAE sea un espacio atractivo, didáctico y accesible a todo el público, y donde los visitantes y también los segorbinos y las segorbinas pues puedan conocer la historia de la comarca, de nuestra comarca, del Alto Palancia, y así fomentar el respeto y la conservación de nuestros bienes patrimoniales. Pues esto es una de las cosas, uno de los alicientes que tenemos para poder visitar Segorbe, no solo en este Día Mundial de la Radio, sino también por los muchos museos que luego Ángeles Gómez tiene que hacer una especie de sprint para, en un breve tiempo, porque la radio siempre es tiempo, contarnos todos los museos y todo lo que tienen aquí en Segorbe, que es mucho. De hecho, estamos hoy emitiendo este programa en COPE Comunitat Valenciana desde el Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, que entre otras cosas es fiesta de interés turístico internacional y también bien de interés cultural inmaterial, de las pocas fiestas que tenemos en la Comunidad Valenciana con estos dos sellos, digamos, de calidad, de reconocimiento a nivel global y a nivel mundial. Marisa López, gracias por acompañarnos, y usted tiene que consumir radio, ¿eh? Por supuesto, y por supuesto consumimos COPE. Muchísimas gracias. Es demasiado, esto ya es demasiado. Gracias. Al final muchísimas gracias, que levantar Raúl. A darle 2 besos de verdad de agradecimiento. Marisa López, la concejala de Cultura del Ayuntamiento de Segorbe, presentándonos lo que es este Museo de Arqueología y Etnología en el Día de la Radio, con Rafa Martín, el cronista oficial de la villa, de la ciudad, ya no sé si es villa, si es ciudad de Segorbe, pero sí que sabemos que aquí nació Julio Cervera Baviera. Cuéntenos, este personaje que está dentro de otro museo que tienen en Segorbe, que es el de personajes ilustres. Pero ¿de verdad tantos personajes ilustres, Rafa, hay en Segorbe para tener un museo propio de personajes ilustres? Bueno, lo que se pretendió con ese museo es de alguna forma recoger a todas las personas que han tenido alguna relación con la vida, digamos, social, ¿no?, de la ciudad. Entonces, evidentemente hay algunos destacados, hay 5 destacados en concreto. Uno es el botánico Carlos Pau, que también es famoso por el tema, farmacéutico y por el tema de la recolección de taxones, de plantas y tal. Otros, la reina María de Luna, que según la documentación, nació en Segorbe, era hija del señor de Segorbe y por eso nació aquí, y fue finalmente reina, esposa del rey Martín I el Humano. Luego el ajedrecista Francesc Vicent, que es prácticamente desconocido, pero es el que escribió el primer tratado de ajedrez escrito en el mundo. Se dice de Europa, pero es que en 1495 el mundo era Europa, ¿no? Y sobre todo a nivel de imprenta y de publicidad, ¿no? Y finalmente, Julio Cervera y Baviera, que posiblemente sea dentro de los contemporáneos, ¿no?, sea el más importante, el más destacado. Hay que ver la de cosas que tienen en Segorbe. Recordemos 775 aniversario desde que son ciudad episcopal con el hoy obispado de Segorbe Castellón. Bueno, pues también existe un museo de personajes ilustres que ahora están retocándolo un poquito y que ahora en la primavera va a abrir sus puertas, como luego nos contará Ángeles Gómez, la concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe. Julio Cervera Baviera, ¿quién, cómo, por qué? Cuéntenos, Rafa. Bueno, hay que decir que Julio Cervera y Baviera nació en 1954 en Segorbe, y desde luego es una de estas personas que con el tiempo pues su figura se ha ido apagando, ¿no? En su momento brilló. No es un caso único, es decir, esto ha pasado con inventores y investigadores de nuestra nación, ¿no? Es el caso, por ejemplo, de Isaac Peral, de Torres Quevedo, de varios que hicieron cosas importantes,
pero que no han tenido el reconocimiento que se merecían para lo que habían descubierto, ¿no? Y con Julio Cervera, desgraciadamente, pasó eso, ¿no? Es una persona que polifacético, y además en todos los campos en los que se movía, tenía su carácter, su impronta, ¿no? Era brillante en todo y además hacía cosas importantes, pero la historia ha querido pues que quedara un poco abandonado, tal vez por el tema político, porque era republicano y masón. Pero en la fecha de su fallecimiento, por ejemplo, hasta hace muy poco no la pudimos descubrir, porque resulta que murió en tiempos de la dictadura de Primo de Rivera, y bueno, y el tema el republicano y tal, en fin, estaba un poco eso, y hasta hace muy poco no sabíamos en qué fecha había muerto, falleció en Madrid, o sea que... Y la verdad es que era una persona que bueno, lo que pretendía, todo lo que estaba en torno a él, todo lo que se hacía en torno a él, la verdad es que era para que la gente viviera mejor, o sea, era de progreso, eran actividades de progreso, ¿no? Es un poco la lectura que yo te podría hacer de Julio Cervera. Y en cuanto a la invención de la radio, ¿qué datos tienen aquí en Segorbe? Sí. Bueno, hay que decir que es cierto, como comentabas antes de alguna forma, que él coge el conocimiento que había sobre el tema de la telegrafía sin hilos de Marconi. Él tiene contacto con Marconi, es decir, en un momento determinado él se va a Londres y está trabajando con Marconi. Lo que pasa es que cuando regresa a España y empieza a investigar en lo suyo y tal, conociendo lo que había hecho aquel, resulta que patenta un invento de telegrafía sin hilos, un aparato de telegrafía sin hilos que es muy superior al de Marconi, pero 6 veces más, es decir, mientras Marconi en un minuto solo podía pasar, digamos, 4 palabras, Julio Cervera era 24. Y además renueva lo que es el aparataje que se utilizaba. Julio Cervera habla de que tiene un multiplicador y luego aplica también el tradicional teclado, que hasta ese momento no existía, ¿no? La cuestión es que, bueno, eso se le concede, por ser novedad y tal, se le concede una patente. Es decir, se considera que eso que ha inventado es distinto a lo de Marconi, ¿no? Pero él va más. A finales del siglo XIX hay una lucha por el control de las ondas hertzianas. Todos, está Tesla, está Marconi, está Julio Cervera, hay más que buscan el control de las ondas hertzianas. Desde luego, Julio Cervera sabe cómo hacerlo. Y en la investigación que hace sobre el tema de la telegrafía sin hilos, finalmente llega además hay un dato muy, muy importante, que es en 1902, él crea la Sociedad Española de Telegrafía y Telefonía sin hilos. 1902, 10 años antes de que Marconi pudiera inventar la radio, que se dice, ¿no? Y porque telefonía sin hilos, estamos hablando, cuando hablamos de telefonía sin hilos, es radio, ni más ni menos. Entonces, en ese mismo año ya es cuando hace la transmisión entre Savia, que comentabas, e Ibiza, que es 1902. Y eso, la lástima de todo este tema es que, según un profesor, Ángel Faust, que es el que investigó, profesor de la Universidad de Navarra, que es el que investigó a Julio Cervera, y además siguió sus pasos por Europa y consiguió ver, pero no estudiar, el problema es ese, ver patentes que hablaban de telefonía sin hilos, de radio, en Bruselas, en Gran Bretaña y creo que en Dinamarca, pues desgraciadamente, antes de que él pudiera, el investigador Villarreal, se pudiera publicar algo de lo que había visto, pues falleció. Entonces se ha quedado un poco pendiente el tema de demostración palpable y tal de que efectivamente Julio Cervera era el inventor de la radio. O sea que Ángel Faust muere cuando estaba investigando todo. Exacto. Hizo una publicación que además es muy interesante, que es la historia de la radio, es muy conocido también. Pero esto se quedó porque, bueno, es que además él lo anunciaba. Yo ahora estoy trabajando sobre el tema de las patentes y haremos la publicación cuando sea y se demostrará fehacientemente, documentalmente, lo que estamos hablando en este momento de voz. Bueno, pues es una lástima, ¿no?, que no se pueda... Bueno, tendrá en algún archivo esa documentación que estaría investigando y sería una lástima, no sé si a través de la Universidad de Navarra, la Universidad de Valencia o la universidad que sea. Ya, o Segorbe, pidiendo su
Sí. Porción histórica. Pues no lo sé, pero vamos, eso, él dejó el camino sembrado para que otros lo pudieran seguir. Y yo, desgraciadamente, ya me estoy haciendo mayor y ya no voy ahí, ¿no? Pero quiero decir que si hay alguien que está interesado en el tema y por cierto los hay, pues eso sería una línea de trabajo súper interesante, ¿no? Bueno, pues este es el llamamiento que nos realiza el cronista oficial de Segorbe, Rafael Martín, sobre continuar esa investigación que llevaba a cargo el profesor, el catedrático Ángel Faus, y que quería demostrar, y tiene documentación para demostrar las patentes que también estaban en nombre de Julio Cervera Baviera, el militar que nació en Segorbe, que muy pronto no, aquí estudió hasta que se fue a estudiar a la Universidad de Valencia y a partir de ahí inició la carrera militar. Él era militar y era de caballería. Él empezó en caballería. ¿Y tiene algo que ver con la entrada de toros y caballos de Segorbe? ¿O en aquella época no había todavía entrada de toros y caballos? Sí, había entrada de toros mucho antes de que él naciera. Sé que él vio a los caballos corriendo por aquí con los toros. Sí, además él solía venir por Segorbe incluso... No digo cuando era niño lo debí ver, sí, ¿no? Naturalmente, sí. Además, pero es que además tenía mucha actividad aquí. A los 18 años ya publicó un periódico, el Parlanchín. El Parlanchín existía, en serio, esto no es el TVO, ¿eh? Sí. Rafa, en serio, el Parlanchín, era un periódico. Era un periódico semanal que editaba él. Y bueno, luego hizo algunos otros, ¿no? Él tenía mucho contacto con la África del Norte, Marruecos sobre todo. En Marruecos publicó un periódico también en Marruecos. Luego compró en Valencia el Liberal, que era en fin, lo compró, era del Partido Republicano, el órgano del Partido Republicano. Y bueno, y además en el Imparcial y en El País, sus crónicas y sus artículos abundan bastante, ¿no?, de su época. Pues es la figura que hoy queremos destacar en este Día Mundial de la Radio, que desde hace 12 años se celebra oficialmente y que promueve la ONU, este año con el lema Radio y Paz, y precisamente pues es un militar, Julio Cervera Baviera Segorbino, quien inventó la radio, igual que le atribuimos la invención de la radio, que no es la comunicación como se le atribuye a Marconi, sino ya lo que era la transmisión sin cables y de voz. Sabia, fíjate, también en la Comunidad Valenciana fue el primer lugar donde se estrenó, y siendo 1902 no existe ninguna grabación de aquel momento. Se perdió la atmósfera. Sí, lo único que se sabe, porque lo decía también el profesor Faust, era el tema de que se hablaba, que se habló en esa primera conversación, y se habló del tiempo. O sea, se ve que en el intercambio que hubo, oye, ¿qué tiempo hace por ahí? No, algo así, algo parecido, porque en concreto no te lo puedo decir, ¿no? Pero se habló del tiempo. Qué curioso. Podían hablar de las gambas. Pues sí. Hubiera podido hablar, ¿no?, de las galeras o de cualquier otro asunto. Hay una y otra cosa también que es interesante, y es que parece ser que hubo también una prueba que se hizo desde un buque en Cartagena, que era el buque Lepanto. En el buque Lepanto él hizo una prueba también de transmisión de telefonía sin hilos, pero vamos, no sabemos más, ¿no? Queda ahí el tema y... Pues fíjese, ¿y a usted qué le parece todo esto de Julio Cervera, de la transmisión sin hilos, de lo que son las radios antiguas, la que tenemos, por ejemplo, aquí junto a nosotros en este centro de interpretación de la entrada de toros y caballos de Segorbe, y que hoy en día, en este momento, nos puede estar escuchando cualquier persona en cualquier parte del mundo a través de un teléfono móvil, porque ya se puede sintonizar, por ejemplo, online COPE Comunidad Valenciana? Eso es estupendo. Si Julio Cervera levantara la cabeza, como se dice, Julio Cervera diría, oye, qué bien, qué bien. Y en otras muchas cosas, porque, él, por el tema de la telegrafía sin hilos, él lo que hizo también es inventar y patentar lo que es el mando a distancia. En realidad es un primer invento sobre el tema del mando a distancia. ¿En qué consistía? Claro, él era militar y lo que hacía de alguna forma era trabajar para la gente que le mandaba, ¿no? ¿En qué consistía? Pues que él podía controlar los torpedos a distancia, sin hilos, y también explosionar bombas a distancia y sin hilos. Es algo también que también patentó. En fin, de él la verdad es que te pones a hablar y es que no acabas, porque es lo que hablábamos antes, era una persona fantástica, y cada vez que te metes para investigar algo de él y tal, sale alguna cosilla, alguna novedad, alguna historia. O sea, que merece tener un museo propio.
Yo creo que sí. Ya no compartido como personajes ilustres, uno más para Segorbe. Sí. La figura de Julio Cervera y Baviera. Rafael Martín, ¿algo más que quiera destacarnos de este Día Mundial de la Radio, de Segorbe, de la figura de Julio Cervera Baviera? Pues nada, simplemente que eso, te queda un poco el sentido, la lástima de decir cómo es posible que este hombre haya pasado tantos años sin que nadie se haya preocupado de él, sin que nadie lo nombre, sin que nadie diga nada, ¿no? Y ya digo, esto de alguna forma se está recuperando, está cambiando, pero queda esa sensación de decir, no se le hizo en su momento el reconocimiento que merecía. Fíjese, a Max Grau tampoco. ¿No? Ya, también. Se le está haciendo gracias a la fundación que precisamente existe aquí en Segorbe. Sí. Qué raro. Sí, pero Segorbe, ¿qué tiene? ¿Magnetismo para todas estas cosas? Pues no lo sé. Y estos personajes y estos cerebros y esta... Pero son muchísimos. Gracias por acompañarnos y que vaya todo muy bien en este Día Mundial de la Radio. Gracias a vosotros. Gracias a Rafael Martín, el cronista oficial de Segorbe, Julio Cervera Baviera, al que consideramos inventor de la primera transmisión de radio, así sí que lo podríamos decir, el inventor de la radio desde Xavia hasta Ibiza en 1902. Es segorbino, está presente en uno de los museos que tiene Segorbe, la capital del Alto Palancia, y por eso hemos venido hasta aquí, hasta el Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe, para emitir hoy, lunes 13 de febrero, el Día Mundial de la Radio, nuestro programa hasta las 2 en punto en COPE Comunidad Valenciana, que mañana va a continuar dedicándose al Día Mundial de la Radio con Carles Villeta en directo desde el Palau de la Generalitat. Nosotros ahora vamos a hacer una breve pausa, vamos a conocer más cosas y detalles de lo que nos ofrece Segorbe, muchos museos, hemos conocido ya el de personajes ilustres, el de arqueología y etnología, ya sabemos que tiene acueducto, que tiene una muralla, que tiene la Torre del Verdugo, tiene también catedral, por supuesto. Ojo y atención, no queremos aquí crear polémica, pero dicen los de la Catedral de Segorbe que es la primera catedral digitalizada de la Comunidad Valenciana. Ya la tenemos, don Enrique, arzobispo de Valencia. Usted dirá si es real o no real, o estos segorbinos que están con el 775 aniversario desde que son sede episcopal, ciudad episcopal, en este año jubilar diocesano. Sí es cierto, para poder sacar pues ese orgullo patrio segorbino. De todo ello y mucho más hablamos en un instante. Son las 13:49, lo que viene a ser lo mismo. En 11 minutos vamos a actualizar las noticias del día en Mediodía COPE. Estamos en Segorbe, la capital del Alto Palancia, en la provincia de Castellón, la capital mundial de la radio, porque un militar, Julio Cervera Baviera, nacido aquí en Segorbe en 1902, fue capaz de realizar la primera transmisión sin hilos del mundo. Y lo hizo desde la Comunidad Valenciana, desde Xavia hasta Ibiza. Por eso han tenido a bien abrirnos las puertas desde el área de turismo del Ayuntamiento de Segorbe, de este centro de interpretación de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. Pero tantas cosas hay que ver en Segorbe. Con un fin de semana no vamos a tener bastante. Ángeles Gómez. Raúl, con un fin de semana no es suficiente para visitar Segorbe. Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias por hacer un programa en directo, por haber querido venir a Segorbe a celebrar este Día de la Radio, que es tan importante para nosotros, porque al final es la misión de todo medio de comunicación, es informar, formar y entretener. Y bueno, nos parece que eso ya es suficiente para conmemorar un día así, el de la radio especialmente. Ya sabes que soy gran oyente de COPE y bueno, pues me hace muchísima ilusión de que estéis aquí, y a mí personalmente me hace mucha ilusión que estés aquí, Raúl, porque nos une una amistad y la pasión también por la comunicación. Segorbe, que es puerta abierta de muchas cosas, ¿qué recorrido es el que nos aconsejas realizar? Yo aconsejaría realmente quedarse a vivir en Segorbe. Y a aquellos que están dudosos, pues que vengan a vivir a Segorbe, porque Segorbe, con 9.200 habitantes, ofrece calidad de vida y disfrute de la naturaleza, de un entorno pues que no hace falta, sobran las palabras para contaros lo que tiene Segorbe. En cuanto a materia turística, pues bueno, pues tenemos centros de interpretación y tenemos un museo que está catalogado como tal, y bueno, pues tenemos el centro de interpretación de la Entrada de Toros y Caballos, en el que hoy retransmitimos en directo este programa, las criptas de la catedral, las torres medievales, el Museo del Aceite, el Museo de Arqueología y Etnología, el Fuerte de la Estrella, inaugurado recientemente, y por supuesto el Centro de Interpretación de Segorbinos Ilustres in memoriam, en el que se honra la figura de Julio Cervera y Baviera,
segorbino, inventor de la radio que como conocemos actualmente, y que comparte también museo o centro de interpretación con otros segorbinos ilustres, como es María de Luna, señora de Segorbe y reina de Aragón, Francesc Vicent, ajedrecista, el que escribió el primer tratado moderno de ajedrez, José Camarón Bonanat, que fue pintor y grabador, y Julio Cervera y Baviera, y Carlos Pau, que fue botánico y farmacéutico. Así que esto es todo lo que ofrece Segorbe en cuanto a materia turística, pero ofrecemos mucho más. Ofrecemos instalaciones deportivas, instalaciones de ocio y de cultura, y sobre todo ofrecemos gastronomía, que ya sabes que somos, y me consta que también es un gran amante de la gastronomía, y Segorbe es un buen sitio para hacer eso, para vivir la gastronomía. La olla segorbina, que nada tiene que ver con otras ollas que pueda haber en otros lugares, también es autóctona, como no podía ser de otra manera. Hablando de Segorbe, se realizan y se promocionan diversas jornadas gastronómicas a lo largo del año, Ángeles. Se celebran, actualmente tenemos 2 jornadas gastronómicas que se celebran en enero, que es la jornada gastronómica de la olla segorbina, y en noviembre es las jornadas gastronómicas de las setas. Particularmente, pues hace poquito hemos clausurado las jornadas gastronómicas de la olla segorbina, y que se hace con producto kilómetro cero, con nuestro cardo, nuestras alubias y la carne de cerdo que se utiliza. Y esas son las 2 grandes citas gastronómicas que tenemos durante el año, pero es verdad que tenemos grandes restauradores aquí en Segorbe, como Javi Simón, que ha estado con nosotros hace un poquito, David de Gastroadictos, Alfonso de Casalba, en fin, tenemos grandes personas que se dedican al mundo de la cocina y que nos dan tantas alegrías para el paladar. ¿Y de alojamientos cómo vamos por aquí? De alojamientos vamos muy bien también. Tenemos 2 grandes hoteles, que es Martín el Humano y María de Luna. Son 2 hoteles grandes, pero además también tenemos diferentes casas rurales y alojamientos turísticos como tal, y que dan acogida. Ofrecemos gran número de camas hoteleras, y que el visitante puede pasar un fin de semana aquí disfrutando de todos los hoteles. Porque no sé si con un fin de semana uno va a tener bastante, porque claro, también tienes todo lo que es el pulmón verde de la comarca del Palancia, que fue noticia durante el mes de agosto por el gran incendio que tuvo lugar en la parte más norte, más interior, en concreto con el origen en el municipio de Begís, lo que fue también Torás, Sacañet, Altura, y no quiero seguir porque me voy a dejar alguno de los municipios, pero que fue muy sonado, muy afectado. No así el término municipal de Segorbe, pero aquí fue donde, junto con Viver, estaba el centro de operaciones de la UME, de los bomberos, etcétera, etcétera. Que digo yo que hay lugares para poder hacer senderismo, bicicleta de montaña, y no olvidemos esa ruta natural que también es la Vía Verde, que uno puede transitar corriendo, a pie, en bicicleta. ¿En caballo? En caballo también. Claro, también hay caballos, claro. Un pequeño carril lateral para pasear por la Vía Verde, que va desde nuestra zona, desde Barracas hasta Valencia prácticamente. Pues fíjense la de cosas que podemos encontrar en Segorbe, aprovechando la figura de Julio Cervera, el inventor de la radio, en este 13 de febrero, lunes, que es el Día Mundial de la Radio por parte de la UNESCO, ¿no? Que destaca en este año 2023 la radio independiente como pilar para la prevención de conflictos y la consolidación de la paz, porque un conflicto armado, según el comunicado del Día de la ONU, entre países o grupos dentro de un país, también puede traducirse en un conflicto de narrativas mediáticas, y la narrativa puede aumentar las tensiones o mantener las condiciones para la paz. Un conflicto armado entre países o grupos dentro de un país puede traducirse en un conflicto de narrativas mediáticas. La narrativa puede aumentar las tensiones o mantener las condiciones para la paz, y al informar al público en general, las emisoras de radio tenemos la capacidad de moldear la opinión pública y enmarcar una narrativa que puede influir en las situaciones nacionales e internacionales y en los procesos de toma de decisiones. Reforzar las normas y capacidad periodística debe considerarse para la ONU una inversión en paz. Por eso la radio es importante también en la prevención de conflictos, somos importantes también en la prevención de conflictos y la consolidación de la paz. De hecho, hace un momentito hemos podido saludar al coronel de la subdelegación de defensa de Castellón, que estaba por aquí por Segorbe, que ha participado en muchas acciones humanitarias de paz en prácticamente medio mundo. Nos contaba que había estado en Colombia, que había estado en Kosovo, que ha estado en muchísimos lugares, y estaba aquí porque muy pronto van a tener 3 acciones que
festivas, lúdico-festivas, que tienen al ejército español como protagonista, aquí en Segorbe. Sí. El 25 de marzo celebraremos la primera jura de bandera civil en nuestro municipio y bueno, alrededor del 25 de marzo se celebrará también el 4 de marzo un concierto con marchas militares que participará tanto la banda de música militar como la Sociedad Musical de Segorbe en conjunto celebrarán un concierto que será bastante impresionante, pienso yo, bajo mi punto de vista, y que emocionará mucho, ¿no? Y que culminará al final con el 25 de marzo la jura de bandera de todos los civiles que quieran participar en ella y que quieran honrar a su bandera. Y bueno, como actividad también en anexa se hará una exposición sobre los 20 años de la no obligatoriedad de ir a la mili. Y creo que van a ser 3 actos muy alegres y muy festivos. Pues todo ello también va a suceder en Segorbe. Ya podéis escuchar la de cosas en este Día Mundial de la Radio que nos ofrece Segorbe para COPE Comunidad Valenciana. Y por último, Ángeles Gómez, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe. Estamos en el Centro de Interpretación de la Entrada de Toros y Caballos de Segorbe. ¿Qué es lo que suele suceder en septiembre? Que seguro que habéis visto las imágenes, que no hay barreras, que van los caballos, los toros en medio y la gente va abriéndose y es la barrera humana. Para esa adrenalina que no quiera vivirla, pues dices, ¡ay, voy a ir allí! Está este centro de interpretación abierto 24/7. Bueno, 24/7 no. Prácticamente 24/7. Sí, este centro de interpretación, enseña al visitante, al turista, lo que es nuestra fiesta insignia, nuestro buque insignia, por así decirlo, puedes recrear prácticamente a tiempo, una visión casi en tiempo real de lo que es participar en una entrada de toros y caballos como caballista y como espectador, ¿no? Y que es muy, para los segorbinos, que lo vivimos de forma muy ferviente, pues es muy emocionante cómo el suelo vibra al paso de los caballistas y de los toros que los acompañan. Nosotros siempre decimos que son los 700 metros más rentables de Segorbe, ¿no? Porque es la calle Colón, con la salida que tienen en la Plaza de los Mesones y que termina en la Plaza de la Cova Santa, y son los 700 metros más rentables de Segorbe, que más ilusión nos hace y que más personas acogemos durante una semana. Ángeles Gómez, concejala de Turismo del Ayuntamiento de Segorbe, gracias por compartir este Día Mundial de la Radio y permitirnos que lo pudiéramos compartir con todos los oyentes de COPE Comunidad Valenciana. Gracias a vosotros y gracias, Raúl. Con la figura de Julio Cervera, el inventor de la radio, en este 13 de febrero, Día Mundial de la Radio, hemos venido hasta Segorbe para darle las gracias a los segorbinos y a Julio Cervera por haber inventado la radio, y también daros las gracias a vosotros, a ti que nos estás escuchando en cualquiera de las emisoras de COPE Comunidad Valenciana, por estar siempre ahí y más en este Día Mundial de la Radio.